Seres de otras dimensiones y extraterrestres aliados con humanos en el gobierno de los Estados Unidos, preparándonos adecuadamente para un extraordinario evento mundial intencionado y ya programado. Bill Gates impulsando con todas sus fuerzas un modelo donde tu identidad biométrica, tu dinero y tu historial sanitario se unan en una sola información rastreable en cualquier momento para poder castigarte o anularte socialmente en tiempo real. Un reciente mapa estadístico que muestra cómo España ha transformado su estructura demográfica en apenas una generación, poniendo en peligro su equilibrio social y económico, y un oncólogo veterano alertando de que la eutanasia podría terminar siendo la salida de los más pobres y desfavorecidos, cuando el sistema no garantiza alternativas reales a lo que eufemísticamente y en una nueva alteración del lenguaje llaman una muerte digna y elegida libremente. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy te voy a hablar de poder, control y narrativas, intentando dirigir nuestras vidas. Estamos ante cambios acelerados a propósito para que ni te enteres, y yo te lo quiero contar aquí. Soy Alfredo de Mindalia, y estas son las noticias de hoy para gente despierta. En Estados Unidos estamos viendo cómo diversos congresistas hablan de algo que nunca había pasado de forma tan evidente. Hablan de seres de otras dimensiones, de posibles viajes en el tiempo y de convivencia entre seres extraterrestres y humanos, haciendo que en los últimos meses el fenómeno extraterrestre entre también en el debate político. Algo que durante décadas ha sido relegado a la información marginal y a los foros alternativos ha comenzado a ocupar espacio en el discurso institucional estadounidense. No estoy hablándote de filtraciones anónimas ni de rumores en redes sociales. Estoy hablando de congresistas en ejercicio afirmando públicamente que según información clasificada a la que habían tenido acceso, podrían existir realidades que trascienden la explicación convencional, llegando incluso a mencionar la posibilidad de seres de otras dimensiones. Fíjate las frases que utilizan y el momento en el que están haciéndolo. Estas declaraciones coinciden con nuevos movimientos de desclasificación de determinados archivos y con un cambio evidente en el tono oficial respecto a estos asuntos. Durante años, quien planteaba hipótesis sobre la vida extraterrestre era desacreditado. Hoy el fenómeno ha entrado en el lenguaje institucional. Eso es importante decirlo con claridad porque lo que estamos viendo es un giro comunicativo en cuanto a los que antes se negaba o se ridiculizaba. Estamos viendo cómo este fenómeno se convierte en político. En ese contexto te hablo de una teoría que también se ha intentado desacreditar o ridiculizar, que es el proyecto Blue Beam, surgido en los años 90, que plantea la posibilidad de utilizar tecnología avanzada para simular amenazas a la Tierra en su conjunto, con manifestaciones extraordinarias de invasión extraterrestre materializadas en todo el mundo con hologramas de última generación con fines de control global. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Estamos ante un proceso real de transparencia sobre fenómenos no explicados o ante una normalización progresiva de lo extraordinario dentro del relato político para ir acostumbrando al rebaño a esa idea que antes era solo concebida por personas denominadas por el poder como conspiranoicas? En un contexto de crisis, de confianza institucional, tensiones geopolíticas y revolución tecnológica, cualquier narrativa sobre amenazas externas, sean militares o cósmicas, tiene impacto psicológico y político. Y precisamente en ese clima de tensión institucional se produce este episodio significativo en el relato de las élites. Prestemos la máxima atención a esto porque es un salto importantísimo en la historia reciente de la humanidad. Y también en Estados Unidos el servicio secreto ha matado a un hombre armado tras irrumpir la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Un individuo accedió al perímetro protegido de la residencia del presidente y fue abatido tras no obedecer las órdenes de deponer el arma. El presidente no se encontraba allí en ese momento y la investigación continúa abierta. No se ha confirmado oficialmente un intento directo de asesinato, sin embargo, el hecho ocurre en un entorno político profundamente polarizado. Fíjate que en las últimas semanas figuras políticas y analistas del país han utilizado expresiones como amenaza para la democracia al referirse a Trump, intensificando un clima retórico ya extremadamente cargado.
Cuando actores relevantes describen a un líder político en términos de riesgo institucional y al mismo tiempo se producen incidentes armados en su entorno, el nivel de tensión es elevadísimo. No se trata de vincular casualmente declaraciones y hechos, sino de observar el contexto. Estados Unidos atraviesa una etapa donde la confrontación discursiva ha alcanzado niveles que apenas hace una década habrían parecido impensables. Mientras tanto, en el ámbito internacional, Bill Gates sigue impulsando la fusión entre nuestra identidad biométrica, la banca y la salud, fomentando el debate sobre el control digital en nuestras vidas. La propuesta que Bill Gates defiende públicamente consiste en cruzar e integrar sistemas de identificación biométrica con cuentas financieras y registros sanitarios, bajo el argumento de eficiencia administrativa, inclusión financiera y mejora en la gestión de ayudas y recursos. Sin embargo, implica un desplazamiento sustancial del poder, forzado a que nuestra identidad se complete con nuestra situación económica y datos de salud personales, para que converjan en una misma infraestructura digital, haciendo que nuestra trazabilidad se vuelva total. No hablo solo de acceso a servicios, hablo de una identidad digital vinculada al sistema financiero que permite saber quién eres, qué compras, qué recibes del Estado, cómo te desplazas y cómo interactúas económicamente. Si además se conecta con datos sanitarios y productivos, la capacidad de supervisión sobre tu persona aumenta exponencialmente y me surgen muchas preguntas como ¿quién controla la infraestructura? ¿Quién define a los criterios que tienen para poder acceder a esas infraestructuras? ¿Puede banearse o limitar financieramente a unas determinadas personas por razones políticas? ¿Qué ocurre si el sistema se vulnera o se utiliza con fines distintos a los declarados? A estas alturas ya sabemos tú y yo que el poder digital no necesita obligarte a nada, tan solo le basta tocar una serie de clics para que estés completamente en sus manos. Fíjate bien en esto, porque están intentando desde todos los frentes posibles fusionar la información sobre tu dinero, tu salud y tus datos biométricos, haciendo que estemos en la antesala inminente de uno de los mayores controles humanos del poder en esta nueva fase de la era digital. Por otro lado, vamos a poner nuestra mirada en España, concretamente en un mapa que se ha hecho público en el que se reflejan 3 décadas de transformación demográfica de este país. Otro cambio profundo que se consolida en silencio para muchos. En apenas una generación, España ha pasado de ser un país tradicionalmente emisor de migrantes a convertirse en receptor sostenido de población extranjera. Varias comunidades autónomas superan ya el 20% de residentes de origen extranjero y algunas se acercan al 25%. Este cambio responde a dinámicas económicas y demográficas que coinciden con determinadas agendas y que afectan al sostenimiento del sistema de pensiones y al mercado laboral, generando muchísimas tensiones en seguridad, vivienda, aprovechamiento de servicios públicos por parte de los migrantes y cohesión social. Claramente este fenómeno existe y los datos lo muestran. 30 años han cambiado el mapa humano de España. La pregunta que me hago es si están haciendo algo los españoles de a pie por darse cuenta de este fenómeno a todas luces impuesto. ¿Y qué intereses concretos son los que están forzando con tanta prisa que se pierda soberanía e identidad nacional a pasos tan agigantados? Nos fijamos ahora en las declaraciones de un conocido oncólogo que ha dicho algo que muchos piensan en voz baja pero casi nadie se atreve a formular en público. La eutanasia puede terminar convirtiéndose en el tratamiento médico de los pobres si no existe igualdad real en el acceso a cuidados paliativos y terapias avanzadas. Y estas afirmaciones son una advertencia que nace de más de 4 décadas de este oncólogo viendo morir a personas en un sistema sanitario que no siempre ofrece lo mismo a todos. Porque al hablar de eutanasia solemos hacerlo en términos muy diversos: derecho a decidir, libertad individual, autonomía. Pero la autonomía no flota en el vacío. Depende de si esa persona tiene acceso a un equipo de paliativos bien dotado, a tiempo médico suficiente y de calidad, acompañamiento psicológico adecuado. Depende incluso de su lugar de residencia. Si alguien elige morir porque el dolor es insoportable, pese a tener todas las opciones disponibles, el debate es uno.
Pero si alguien elige morir porque el sistema no le ofrece alternativas reales en un tiempo razonable en el que el dolor o la desesperanza se alarguen innecesariamente en el tiempo de asistencia, el debate cambia radicalmente. Y aquí es donde muchos callan. ¿Estamos seguros de que todas las decisiones que llamamos libres lo son realmente? ¿O algunas están empujadas por la escasez, por la saturación hospitalaria, por listas de espera interminables, por presupuestos ajustados? Trato de mirar de frente a una posibilidad inquietante: que el ahorro sanitario termine disfrazado de discurso de compasión. Que el sistema fomente a propósito que ciertas soluciones resulten más accesibles que otras. Este médico español, este oncólogo, no habla de conspiraciones en el que sea más rentable para el sistema matar programada y limpiamente. Habla de desigualdad. Habla de cómo en determinados entornos el acceso a tratamientos prolongados es limitado, mientras que la opción de poner fin al sufrimiento, es decir, a la vida, está regulada y disponible. Y eso nos obliga a preguntarnos algo que rara vez se formula en público. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos ser cuando la opción más rápida es también la menos costosa para el sistema? Porque el problema puede que no sea la ley en sí misma, el problema es el terreno sobre el que se aplica la ley. Y en ese terreno hay diferencias económicas, territoriales y sociales. De hecho, este debate ya se ha abierto en otros países donde la eutanasia o la asistencia médica para morir lleva más tiempo regulada. En Canadá, por ejemplo, la ampliación del acceso a la muerte consentida generó controversia cuando comenzaron a conocerse testimonios de personas que solicitaban la muerte asistida mientras denunciaban en paralelo dificultades para acceder a vivienda adaptada, apoyo social o tratamientos prolongados. En Bélgica y en Países Bajos también han surgido discusiones sobre los límites, los criterios y la presión indirecta que puede ejercer el contexto sanitario o familiar. No se trata de afirmar que el sistema empuje deliberadamente a nadie. Se trata de reconocer que cuando una opción está disponible y otras requieren más recursos, tiempo o financiación, el equilibrio puede ser inclinarse de manera silenciosa. Si en un país la lista de espera para determinados tratamientos es larga, pero la tramitación de la eutanasia es ágil, la conversación deja de ser puramente ética y entra en el terreno de la gestión pública. Y aquí es donde la pregunta se vuelve todavía más delicada. ¿Puede el Estado garantizar que la decisión personal de morir nunca esté condicionada por la percepción de carga económica, familiar o institucional? ¿Puede asegurar que nadie sienta que su salida es más sencilla que su cuidado? Este es el punto que muchos evitan, pero precisamente por eso merece ser dicho con claridad. Y termino hablándote del desfile planetario en plena tensión global, pero esta vez no solo como símbolo poético, sino como señal arquetípica de patrón. El próximo 28 de febrero, 6 planetas serán visibles en un mismo arco tras el atardecer. Desde el punto de vista astronómico es un fenómeno natural y de mecánica orbital y conviene dejarlo claro para no caer en supersticiones fáciles. Sin embargo, cuando 6 arquetipos mayores coinciden en visibilidad simultánea, la lectura se intensifica. Mercurio representa la comunicación y el relato. Estamos viviendo una guerra narrativa sin precedentes en el mundo. Venus representa valores y alianzas. Los pactos internacionales están redefiniéndose especialmente en zonas de fricción como Europa del Este y Oriente Medio. Júpiter simboliza la expansión ideológica. En Estados Unidos y en varias capitales europeas, la polarización se amplifica a medida que se acercan ciclos electorales y decisiones estratégicas. Saturno es la estructura y el poder institucional. En la Unión Europea y en América Latina se perciben tensiones entre burocracia consolidada y demandas sociales crecientes. Urano encarna la ruptura y la revolución tecnológica. En Asia y Norteamérica la regulación de la inteligencia artificial y de la identidad digital marcará un punto de inflexión en el equilibrio entre innovación y control. Neptuno representa la confusión colectiva y las narrativas difusas. La desinformación y la emocionalidad seguirán jugando un papel decisivo en el clima global. Cuando Saturno y Urano están activos en el mismo escenario simbólico, suele producirse choque entre orden y ruptura. Cuando Júpiter amplifica ese choque, las posiciones se vuelven más extremas.
Y cuando Neptuno envuelve el proceso, la percepción colectiva puede volverse confusa, emocional y altamente manipulable. ¿Qué patrón sugiere todo esto? No una catástrofe inevitable, sino un periodo de reconfiguración acelerada que puede sentirse con mayor intensidad en 3 frentes concretos. Estados Unidos, donde el enfrentamiento político puede escalar en el plano discursivo y judicial. Europa, donde las alianzas y la política energética pueden sufrir reajustes inesperados. Y el eje tecnológico global, donde veremos decisiones regulatorias que marcarán límites más claros a la expansión digital. No hablo de fechas exactas ni de eventos concretos, hablo de clima, y el clima indica presión previa a reorganización. Históricamente, concentraciones planetarias visibles han coincidido con puntos de inflexión culturales más que con eventos aislados. No causan el cambio, pero acompañan procesos de transición. En un momento de polarización política, rediseño digital, transformación demográfica y debate ético profundo, esta señal celeste funciona como recordatorio de que los sistemas entran en tensión antes de reordenarse. El cielo no dicta el destino ni determina acontecimientos, pero refleja que estos hechos observados con perspectiva sugieren que estamos entrando en una fase de reajuste estructural extremo, donde lo que parecía sólido se redefine y donde lo que parecía marginal va a ocupar el centro. La clave no es esperar más miedo. La clave es observar con lucidez y anticipar movimientos estratégicos con mentes frías. Y ahora, como viene siendo habitual, quiero responder a un comentario hecho por Juanna5667, que es el nick de YouTube, en el último boletín, y que me parece fundamental, porque dice algo muy sencillo. ¿En dónde están las pruebas? A las pruebas me remito, dice. Me parece una pregunta absolutamente legítima, porque nos hace entender que no todo lo que ocurre en estructuras de poder se publica en tiempo real ni se presenta con sello oficial. Muchas veces la información aparece fragmentada, incompleta, filtrada o retrasada intencionadamente. Entonces el punto de equilibrio no es creerlo todo ni negarlo todo. El punto de equilibrio es aprender a observar que cuando distintos hechos en distintos países apuntan en la misma dirección, no estamos ante una prueba judicial, pero sí ante una señal clara. Y aquí es donde cada uno tiene que hacerse una pregunta honesta. ¿Estoy pidiendo pruebas porque quiero verdad o porque necesito que nada cambie en mi percepción del mundo? Exigir pruebas es sano, pero también es sano reconocer que la historia demuestra que muchas verdades tardaron años en confirmarse oficialmente. No se trata de creer a ciegas, se trata de no cerrar los ojos antes de tiempo. Y hay otro comentario de Estrella Platón que dice: ¿qué hacen? ¿Por qué no los detienen? Aquí entramos en una cuestión todavía más profunda, porque esa pregunta parte de una idea que muchos todavía se creen a pie juntillas, que el sistema está diseñado para corregirse a sí mismo cuando algo es injusto. Pero ¿y si el problema no es que no los detengan, sino que quienes deberían detenerlos forman parte del mismo entramado? La historia política, financiera y judicial demuestra que cuando las estructuras de poder están interconectadas, la rendición de cuentas no es automática. No estamos hablando de películas, estamos hablando de cómo funcionan las élites en cualquier país del mundo. Las investigaciones no avanzan solo por voluntad moral, avanzan cuando hay presión social, fracturas internas o cambios de equilibrio. Entonces la pregunta quizá no es por qué no los detienen, la pregunta es quién tiene realmente la capacidad de hacerlo y bajo qué condiciones lo haría. Y eso nos obliga a dejar de pensar en blanco y negro, porque no solo es cuestión de culpables o inocentes, es cuestión de la propia arquitectura del poder y de las élites, y entender que esas estructuras solo se mueven cuando la conciencia colectiva deja de esperar soluciones externas y empieza a ejercer presión consciente desde donde esté y con las herramientas que en cada momento tenga a mano. Por ejemplo, compartiendo este vídeo y haciendo que la estructura lo mueva gracias a un simple clic o a darle compartir, por ejemplo. Espero tus nuevos comentarios. Los leo todos, absolutamente todos. Nos vemos en el próximo boletín de Mindalia. Gracias por permanecer despiertos.
En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir.